El Señor te bendiga en esta mañana. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal, a nuestro podcast, ¿verdad? Un tiempo con el Espíritu Santo. Así que ahí, si tú estás tomando tu café, vas en camino al trabajo, estás en el gimnasio, conéctate y escucha esta pequeña reflexión que traemos para tu vida. Y esperemos que esta palabra sea de mucha edificación para ti. Le hemos titulado La Tentación. Y vamos a hablar de los dos Adanes. Ahorita vamos a ir un poquito, pero hablando en contexto, lo que queremos hablar y decir es de que el tema de la tentación es algo que mucho está pasando, bastante, constantemente el creyente, el cristiano, está siendo atacado por la tentación. De hecho, la tentación es algo inevitable, es algo que no podemos evitar como creyentes. Como cuerpo de Cristo estamos llevando una lucha, una pelea, una batalla campal en la cual cada uno de nosotros pelea en su mente. Todos los días es una batalla espiritual que estamos peleando constantemente. Varios de nosotros, el pueblo cristiano está siendo atacado regularmente con muchas tentaciones. La Biblia dice que el diablo está enviando dardos de fuego hacia el creyente para poder ser derribado, para poder ser derrumbado, para poder ser desmoronado de alguna manera, para poder acabar con tu visión, acabar con tu propósito, acabar con todo lo que el Señor te ha regalado, lo que ha construido el Señor en tu vida, lo que con gran esfuerzo has luchado, has batallado. Lo que el Señor ha hecho en tu vida es algo maravilloso y grandioso. Y no podemos nosotros perder esta batalla, porque sabemos de que Dios está con nosotros. Por eso hoy vamos a tocar un versículo como base, el cual es de mucha importancia que pongamos atención lo que nosotros estamos leyendo. Y vamos a tomar lectura en Santiago capítulo 4, en su versículo 7, dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios y resistir al diablo, y huirá de vosotros. Cuando nosotros, hermano amado, dice aquí Santiago, dice someteos pues a Dios. La palabra someteos, hermano, viene de poder someternos, de una sujeción a Dios, de una sujeción, de un apegamiento al Espíritu Santo, de poder obedecerle al Señor en todo lo que nos está mandando. El Señor nos ha restringido varias cosas que no podemos hacer. Pero literalmente nosotros en el mundo y como seres humanos nuestra atención es llamada constantemente por cosas del mundo. Nuestra carne es débil. Nuestra carne se presta para muchas cosas. Y ahí es donde el Señor nos dice que nos tenemos que someter y resistir al enemigo, y Él va a huir de cada uno de nosotros. Cuando nosotros resistimos a las tentaciones, cuando nosotros resistimos a todas estas cosas que provienen del enemigo, nosotros, mi amado hermano, oyente, amigo que me estás ahí escuchando, el enemigo va a huir, el diablo va a huir de nosotros. Vamos a hablar un poquito acerca de los dos Adanes y vamos a tomar ahí un poquito de atención para que yo pueda explicar realmente de dos historias, pero muy diferentes. Podemos ver el primer Adán, en una primera historia, y todos conocemos la escritura que está en el libro de Génesis. Cuando hablamos de un Adán que fue puesto en el jardín del Edén, junto a una compañera, porque Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Por lo tanto, le hace una compañera y le hace una mujer para que esta mujer sea una compañera para Adán, para que él pudiera estar con ella y para que juntos se pudiera multiplicar y ser una familia. Pero podemos ver en la historia de Adán algo muy triste. Podemos ver el primer Adán, que es este hombre que fue puesto en el jardín del Edén. Y podemos verlo, amada iglesia, como este hombre de alguna manera tuvo debilidades. Se dejó engañar por Eva, que era la compañera, que era la mujer que él tenía, que Dios
le había puesto. Pero nosotros podemos ver en la historia de que de alguna manera Adán fue débil a poder caer en algo que Dios había restringido. Porque Dios les había dicho que no podían comer del árbol de la vida o del árbol del bien. No podían comer de ese fruto. Y ellos de alguna manera tenían que obedecer, tenían que sujetarse a los reglamentos, a los estatutos que Dios ya había puesto. Dios había restringido de una manera muy estricta que ellos no podían tocar de ese fruto, pero sin embargo la serpiente fue más astuta, como dice en el libro de Génesis. La Biblia dice que la serpiente fue astuta, y la serpiente fue un arma de alguna manera que afectó en gran manera la vida de estas dos personas, de Adán y de Eva. Y podemos ver cómo a los ojos de ellos, empezando por Eva, cómo tuvieron deseos en sus ojos. Y es lo que la Biblia nos advierte, de que tenemos que tener cuidado de estas cosas. Tenemos que ser muy cuidadosos de cómo nosotros estamos viendo al mundo. Y la Biblia dice en Primera de Juan capítulo 2, en su versículo 15, y dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice la palabra del Señor que no provienen del Padre, sino provienen del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios, dice la Biblia, que permanece para siempre. Y Dios quiere que tú y yo permanezcamos para siempre. Dios quiere que tú y yo disfrutemos de una eternidad allá en los cielos, que es la meta para el creyente. Es la meta para todo aquel que está en Cristo, para todo aquel que se esfuerza. Pero lamentablemente las debilidades que nosotros tenemos como seres humanos son fuertes y duramente son golpeadas constantemente. Y mucho creyente está cediendo, está cayendo y está siendo derrumbado, y de alguna manera el enemigo nos está desviando de los propósitos de Dios. Yo creo con todo mi corazón que si tú me estás escuchando, yo creo que tú tienes potencial. Hay un potencial, porque de no haber sido así, el Señor no te hubiera escogido, el Señor no te hubiera llamado. Pero hay un potencial tremendo que el enemigo, la serpiente, también ha puesto su mirada. Y de alguna manera te quiere detener, no quiere que sigas avanzando, no quiere que tu potencial llegue a toda su plenitud, porque sabe que es un arma en contra del enemigo. Hay potencial en el creyente, hay potencial en el pueblo de Dios, hay potencial en los redimidos, en aquel que ha sido llamado con un propósito. Pero el enemigo nos está atacando constantemente con tentaciones. Pero quiero dejarte algo bien en claro, que las tentaciones y caer en tentación, hermano amado, no es lo mismo. Todos tenemos tentaciones, pero no es lo mismo tener una tentación a caer en una tentación. Y fue algo que Eva lamentablemente falló, y de alguna manera afectó también a Adán. Y las consecuencias fueron graves, de tal manera que fueron expulsados del jardín del Edén. Y podemos ver ahí, cuando ellos tienen a su familia, tienen a sus hijos, podemos ver el asesinato entre Caín y Abel, por la maldad que ya había entre todos ellos. Y lo que te quiero dar a entender es que cuando las tentaciones vienen a nuestra vida, no vienen para bendecirte. Las tentaciones no vienen, mi amado hermano, para probarte. Las tentaciones vienen de parte del enemigo para detener tu propósito, para detener tu porvenir, para detener tu futuro, para poder frenar tu potencial que hay ahí.
y para que no sigas adelante en lo que el Señor ya te ha puesto en esta tierra. Y podemos ver, hermano amado, cómo Eva fue tentada y fue afectada, influenciada por la serpiente. Y podemos ver al primer Adán. Tanto Adán como Cristo enfrentaron tres aspectos de la tentación. Pero podemos ver al primer Adán que sucumbió a ella, trayendo sobre la humanidad pecado y muerte. Y lo podemos ver ahí, hermano amado, los deseos de la carne. Fue algo que ellos no pudieron evitar. Para ellos, el árbol era bueno para comer y lo vieron agradable ante sus ojos. Los deseos de los ojos también es algo que tenemos que tener cuidado y tenemos que evitar constantemente. ¿Qué es lo que estamos viendo a través de las redes sociales? ¿Qué es lo que el enemigo, cómo nos está tentando? ¿Cuáles son las artimañas del enemigo? Las debemos conocer perfectamente. No podemos ser engañados. Tenemos que tener el discernimiento muy activo, muy fuerte, para poder detectar las artimañas del enemigo. Y cuando las detectemos, pronto tenemos que huir. Y de esa manera el diablo va a huir de nosotros. Pero el árbol era agradable a los ojos de Eva, y de alguna manera cayeron. El árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y podemos ver ahí el primer Adán, que trajo muerte y trajo pecado. Pero podemos ver, hermano amado, al segundo Adán, que es Cristo, el cual resistió para darnos justificación y para darnos vida. Son dos historias muy diferentes. Podemos ver cómo uno es tentado, que es Adán, pero cae. Como una es tentada, que es Eva, y también cae. Caen en algo que Dios había restringido. Pero vamos al segundo Adán, que es Cristo, que también fue tentado, hermano amado, de la misma manera. Y lo podemos ver en Lucas capítulo 4, el versículo 1 en adelante, cuando dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, y eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que nosotros tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es vida, es poder, es fuerza, hermano amado. Y dice la Biblia que lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahí tenemos la primera tentación. Ahí podemos ver cómo el diablo de alguna manera sabía lo que estaba pasando corpóreamente nuestro Señor Jesucristo, que tenía hambre, que tenía sed, que estaba caminando por el desierto, en la soledad, en el calor, en un sol tan fuerte. Y de alguna manera como ser humano, porque también Cristo fue ser humano, 100% humano, pero también era 100% Dios. Y podemos ver cómo el enemigo no pierde tiempo. Cuando ve la primera oportunidad, viene el enemigo y le ofrece lo que su cuerpo estaba pidiendo, lo que la carne estaba sintiendo. Pero Jesús, siendo más sabio y siendo más poderoso, porque lo es, no cae en las artimañas del enemigo. Pero el enemigo sabía lo que su cuerpo estaba pidiendo. Y así nosotros también, mi amado oyente, el enemigo sabe lo que tu carne desea. El enemigo sabe lo que tu carne está pidiendo a gritos. Pero tú tienes que tener en cuenta, basado al versículo 1, que dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros también somos llenos del Espíritu Santo, aunque venga el enemigo con todas sus tentaciones, nosotros no vamos a poder caer en esas tentaciones, porque sabemos que somos llenos, sabemos que Dios está con nosotros y sabemos que Dios camina con nosotros. El versículo 5 dice: y llevó el diablo, y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra
Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, yo la doy, dijo el diablo. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Aquí podemos ver la segunda tentación, cómo el enemigo de alguna manera le mostró los reinos del mundo, le mostró todo lo que había en ellos, y de alguna manera él quería que se postrara a Jesús y le adorara. Pero podemos ver cómo Cristo lo contraataca, echándolo fuera de su vida, quitándolo del camino y dejándole bien en claro a quién Cristo servía, a quién adoraba y a quién solamente él se sometía, y es al Dios Todopoderoso, Dios de los ejércitos. El versículo 9 dice: le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. El malvado de alguna manera conoce cada paso tuyo, conoce cada movimiento tuyo. Ten en cuenta que el enemigo solamente está esperando que tú le abras una pequeña milésima parte de tu vida, un espacio para que él pueda meterse, para poder dañarte, para poder destruirte. Pero tenemos que tener mucho cuidado de conocer las artimañas del enemigo y estar atentos a lo que el enemigo quiere hacer para tu vida. Las tentaciones ciertamente son inevitables y cada uno de nosotros puede ser tentado en muchos aspectos de la vida. Todos somos tentados de diferente manera. Nadie es tentado de la misma forma. Todos tenemos diferentes tipos de tentaciones y debilidades, pero todos sí tenemos al Espíritu Santo y todos podemos reaccionar como Cristo, como el segundo Adán, no como el primer Adán que de alguna manera cayó, sucumbió, se destruyó, hermano, y hubo consecuencias. Pero sí podemos actuar como el segundo Adán, que es Cristo, que Él resucitó para darnos justificación y para darnos vida. Jesús no se dio a las tentaciones del enemigo. Jesús no se dio a las artimañas del enemigo. Jesús no fue tentado en ningún aspecto de la palabra, hermano amado, por causas que él quisiera hacer, sino que Jesús fue fuerte y sabía a quién servía, y él tenía tan fuerte la presencia del mismo Dios, aleluya. Y así es como tú y yo lo tenemos que tener. Así que hoy, en esta preciosa mañana, quiero orar por tu vida, para que toda tentación sea echada fuera de ti, que no puedas ceder a las tentaciones, que así como el segundo Adán, que es Cristo Jesús, que de alguna manera pasaron por y enfrentaron diferentes aspectos de la tentación, sin embargo uno cae, pero el otro no cede. Así es como Dios nos dice en su palabra que tenemos que nosotros también hacer. Nosotros no podemos caer en las trampas del enemigo. Nosotros tenemos que de alguna manera echarlo fuera y soportar la tentación, y él va a huir de nosotros. Padre, yo te doy gracias en esta mañana preciosa. Y yo bendigo a todos los que nos están escuchando en este día. Yo bendigo, Señor amado, a todo aquel que nos escucha, que está escuchando este audio, Señor amado. Si tú estás pasando por tentaciones, sé fuerte, resiste, no cedas. No puedes poner tu vida en riesgo. No puedes poner tu vida espiritual en riesgo. No puedes poner el llamado que Dios te dio en riesgo, porque el Señor tiene grandes cosas preparadas para tu vida, pero tienes que ser fuerte. El enemigo las quiere detener. El enemigo quiere detenerte, pero sé fuerte y resiste, y el diablo va a huir de ti. Padre,
Padre, yo te pido, Señor, que tú le des fuerza, le des entendimiento al pueblo cristiano, para que ellos puedan entender, Señor, que nosotros fuimos llamados y escogidos para mejores promesas. Por eso hoy te pido en esta mañana, Señor amado, que nos puedas ayudar en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, constantemente a pelear, Señor, la buena batalla de la fe y poder salir aprobados, Señor. Aprobados por ti, Señor amado. Te pido en esta mañana que aquellos que nos están escuchando, Señor, sean fuertes, Padre, y reprendemos al enemigo para que, Padre amado, no podamos caer en sus artimañas. Hoy, Padre, te damos gracias por todo lo que tú haces y por todo lo que seguirás haciendo. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado oyente. Gracias. Te pedimos que compartas nuestro video. Comparte este audio. Lo estamos poniendo por todas las plataformas, por YouTube, por Instagram, por Facebook, para que de alguna manera esta palabra llegue a los oídos de alguien, de una persona que quizás está batallando, y esta palabra pueda bendecirle, pueda ser de edificación para su vida. Así que te pedimos que tú lo compartas. Ayúdanos a poder compartir este video en tus redes sociales para que esta palabra también siga llegando a los hogares, a otras ciudades y, si es necesario, a otros estados, a otros países donde hay gente que está siendo constantemente atacada por el enemigo. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Bendiciones.